Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gukumats dijo: hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban: que amanezca, que llegue la aurora. Mientras tanto, los dioses Hunahpu e Ixbalanque tramaban una venganza. Eran hermanos gemelos y vivían con sus primos y su abuela. Los primos eran grandes músicos, pintores y talladores, pero tenían envidia de Hunahpu e Ixbalanque. Un día, los hermanos fueron a cazar con sus primos. Ayúdenos, primos, suban al árbol a atrapar los pájaros, dijo Hunahpu. ¿Qué nos ha sucedido? No podemos bajar del árbol. Hunahpu e Ixbalanque fueron donde la abuela y le preguntaron: ¿qué le ha sucedido a nuestros primos que tienen caras de animales? Los vamos a llamar para que los veas. Días después, Hunahpu e Ixbalanque encontraron los implementos para jugar a la pelota que habían sido de sus padres. Los tomaron y se fueron a jugar. Cuando los señores de Xibalbá los escucharon desde el inframundo, preguntaron: ¿quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y nos molestan? ¿Acaso no murieron sus padres por hacer lo mismo? Entonces, los señores de Xibalbá, que mandan enfermedades y desgracias a los hombres, dijeron: Búho, anda a la tierra y lleva un mensaje a esos muchachos. En la tierra, el búho se encontró con un piojo y le entregó el mensaje. El sapo se tragó al piojo
La culebra se tragó al sapo y el gavilán se tragó a la culebra. Cuando el gavilán llegó al campo de juego de pelota, comenzó a gritar. «Traigo un mensaje». «Habla», dijeron los hermanos. «¿Cuál es el mensaje?» «Eres un mentiroso». «Vino un mensajero del inframundo. Tienen que estar allá dentro de 7 días para jugar a la pelota con los señores de Xibalbá. Traigan sus implementos de juego, la pelota, los anillos, los guantes». Sin perder tiempo, los 2 hermanos partieron a Xibalbá. Cuando llegaron,